Hola, soy Samuel Sánchez Montesinos, alumno del primer grado de sonido del IES Auringis, y voy a proceder a explicar la teoría de un multímetro, que luego pasaremos a utilizar en un vídeo informativo. Muy bien, para empezar enunciamos las magnitudes. Las magnitudes son el voltaje, medido en voltios, que es la diferencia potencial entre dos puntos que empuja la corriente eléctrica por un conductor. Luego tendremos la intensidad, que es el número de electrones que pasan en un mismo instante por una sección. Y luego tendremos la resistencia, medida en ohmios, que es la oposición que ofrece un material al paso de electrones a través de un material. Muy bien, los valores de la tensión en positivo y negativo en corriente continua, porque vamos a hablar de corriente continua y de corriente alterna. Pues en corriente continua, los valores que podemos tener en positivo, por ejemplo de una pila, pueden ser de 1,5 voltios. Entonces procedemos a medir solo entre un positivo y un negativo. En corriente alterna, en cables por ejemplo, tendremos 3 conductores o 5, según si es monofásico o trifásico. En uno monofásico mediremos fase, neutro y tierra, y los diferentes valores entre ellos de corriente serán que si medimos fase con neutro serán 230 voltios. Si medimos fase con tierra dará también 230 voltios. Si medimos tierra con neutro dará 0 voltios. En los valores de trifásica, en los que tendremos 5 pines, es decir, 3 fases, un neutro y un tierra, los valores que puede darnos al medir con un multímetro entre dos fases siempre será 380 voltios, sea fase 1 y fase 3 o fase 2 y fase 3, es indiferente. Y los valores entre fase y neutro también volverán a ser los mismos, 230 voltios. En sonido, los valores de corriente eléctrica que tenemos entre uno de los instrumentos que más veremos en el trabajo será el micrófono. Vemos que en su corriente es básicamente ínfima y se mueve alrededor entre los 0,001 voltios y los 0,01 voltios. En un instrumento también tendremos una oscilación entre 10 milivoltios y 1 voltio. En una línea tendremos 1 voltio y en una carga tendremos de 1 a 100 voltios o más. ¿Qué es la continuidad? La continuidad básicamente es cuando una conexión se mantiene estable desde el punto A al punto B en un conductor eléctrico, por ejemplo, de tierra a tierra. Bien, los tipos de cables en corriente eléctrica alterna pueden ser trifásicos y monofásicos, como ya hemos contado. Los cables en corriente alterna pueden, imaginándonos que son trifásicos, contaremos con 3 fases, un neutro y un tierra. En corriente continua, sin embargo, solo contaremos con un positivo y un negativo. En el mundo del audio tenemos las señales de audio no balanceadas y las señales de audio balanceadas. Muy bien, sus conductores son, en el de no balanceada, solo un polo o vivo y una malla. Y en la señal de audio balanceada tendremos el vivo o hot, el retorno o frío y la malla. Tipos de conectores. Encontraremos los eléctricos y los de sonido. En los eléctricos contamos, por ejemplo, con el ZTAC trifásico, compuesto de 5 pines, uno por conductor, fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra. Encontraremos también el CAMLOG, constituido por un solo pin, que será el único conductor. También podemos encontrar el chuco, que se compone de 3 pines, uno por conductor, el fase, el neutro y el tierra. Después, en el mundo del sonido, encontraremos el jack TS, que está compuesto de solo el vivo y la malla. Sin embargo, el jack TRS, que es de señal balanceada, ya cuenta con un conductor más de retorno, el que nos hará tener menos interferencias, básicamente ninguna, y un audio mucho más limpio. También podemos encontrar el XLR3, el famoso Canon, en el que encontraremos un vivo, un retorno y una malla. Bien, a continuación procederemos a utilizar el multímetro. Aquí nos encontramos con el multímetro. Todo lo que podemos medir con él es la intensidad en amperios, el voltaje bien en corriente alterna o bien en corriente continua y la resistencia en ohmios. También mediremos la continuidad. Por ejemplo, para medir corriente continua tenemos esta pila, lo pondremos sobre 20 voltios porque no esperamos más de 1,5. Colocamos el polo negativo
al polo negativo y el polo positivo al polo positivo. El resultado es el esperado. Cuando medimos en corriente alterna, debemos cambiar los valores. Lo pongo en 600 porque esperamos una corriente de unos 230 voltios. Entonces es mejor siempre tener más rango de voltaje a quedarnos cortos. En este caso mediremos un chuco. Aquí tenemos un cable monofásico. Suele estar constituido por, está constituido por tierra, fase y neutro. Aún no lo sabemos y después de unas comprobaciones sabremos cuál es el tierra, el fase y el neutro. Aunque el tierra suele ser el pin que más aislado está. Muy bien, ahora procederemos a medir corriente alterna con el multímetro. Para ello tenemos un cable monofásico de un cargador de portátil como el que podéis encontrar en vuestra casa. Como los resultados esperados entre algunos pines de ellos, como lo puede ser el fase y el neutro, son 230 voltios, mediremos con el rango también superior a 200 voltios. Por ejemplo, el rango esperado también entre tierra y neutro es de 0 voltios. Entonces buscaremos cuál puede ser cada pin. Como el valor es muy cercano a 0, supondremos que estamos midiendo entre tierra y neutro. Seguimos buscando. Aquí ya tenemos un resultado esperado. Sabemos que estamos midiendo fase con neutro porque tierra suele estar aquí aislado. Muy bien. Ahora procederemos a medir la continuidad del cable. Al saber dónde está cada elemento, simplemente es buscar el conductor inicial y el conductor final. Procedemos a sacar el cable. Y de una manera más esquemática lo tendremos aquí. Para medir la continuidad en corriente alterna pondremos esta opción, la de la señal. Al saber que ya tenemos tierra en este lugar, buscaremos tierra en el otro y deberá pitar si hay continuidad en el cable. Ya sabemos que tenemos continuidad entre tierra y tierra. Como sabemos de esta fase, buscaremos la continuidad entre fase y fase. Y entre el neutro y el fase vemos que no se cruza la continuidad, pero entre el neutro y el neutro tenemos el resultado esperado. El cable tiene continuidad.